ahí está. Y después, bueno, van ingresando, la Mica las va a ir admitiendo, ¿verdad? Bien, bueno, hoy lo que vamos a plantear, lo que les traigo, es una orientación, si se quiere, más bien teórica. Hola, Graciela, ¿cómo le va? Una orientación teórica, ¿cómo estás? Para ir ordenando algunas ideas para, hola Paulita, para después poder avanzar, ¿sí? Por eso es que yo les decía, cuando les mandé mensaje más temprano, tratemos de ingresar todas al mismo tiempo, porque lo que voy a hacer hoy es desarrollo teórico. Por supuesto, siempre después ustedes van a recibir el material que va a acompañar y que van a poder profundizar en este desarrollo teórico, ¿verdad? Entonces, voy a compartir pantalla porque les armé un PowerPoint de guía. Ustedes saben que siempre los PowerPoint son guías, ¿no es cierto? Esto ya ustedes son alumnos de tercer año, saben que el PowerPoint es una guía para estudiar, no estudio del PowerPoint. No le decía a las del primer año el otro día, no estudio del PowerPoint, estudio con el PowerPoint, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Espérenme un minuto. ¿Qué es lo que vamos a revisar hoy día? Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la caracterización de las ciencias sociales, el sentido, los formatos, y bueno, la propuesta que se hace desde esta cátedra en particular, ¿verdad? Así que ahí vamos a ir. Espérenme un segundito. Ustedes pueden ahora cerrar sus camaritas porque eso les va a facilitar el acceso y les va a rendir mucho más. Mientras yo comparto pantalla, de hecho yo también hago lo mismo, voy a cerrar mi cámara para que rinda mucho mejor el ancho de banda, ¿sí? Y ustedes pueden hacer exactamente lo mismo. Bueno, ahí vamos. Si les parece, ustedes igual me dicen, si no les parece así, lo hacemos de manera diferente. Yo voy a hacer el desarrollo completo de la presentación y luego hacemos el intercambio, ¿les parece? Para no tener que estar abriendo y cerrando pantalla. Compartir pantalla. ¿Te parece? Vale, ¿vos me estás escuchando? Sí. ¿Vos? Sí, profe. Sí, profe. Como a vos te veo, te pregunto a vos. Bueno, Ay, no ahí me están. detuve todavía. Ahí está. La Mica, Sí, profe. que es la administradora de la entrada y la salida, es la que tiene el poder, así que pórtense bien, porque la Mica enseguida las va a sacar a la clase. ¿No, Mica? Bueno, ciencias sociales y su didáctica. Bueno, como siempre les digo, este año ha sido un tanto anormal, como todo, pero bueno, particularmente yo siento, y se los dije ya en otras oportunidades, que estoy bastante en falta con ustedes con esta materia, porque la verdad es que sí, yo albergué, no sé por qué, ilusoriamente la idea de que podamos hacer el cursado más presencial en el segundo cuatrimestre. Creo que fue una ilusión inconsciente porque yo en las otras materias la tenía reclara que iba a tener que seguir en la virtualidad y con ustedes me resistía por el tipo de materia nada más. Pero bueno, no importa, vamos a salir de los pretextos y vamos a ir a los hechos. Propuestas, problemáticas y formatos. Bueno, esto que yo les voy a presentar acá, ahí les puse un saludito, esto que yo les voy a presentar acá es una lectura y una presentación de cómo yo concibo la didáctica de las ciencias sociales y cómo se trabaja desde esa concepción en esta materia, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes ya me conocen a esta altura de la vida, ustedes saben que yo suelo tener una propuesta siempre bien particular y bien personal para dictar las materias. Y ciencias sociales no es una materia que escape a esa variable. ¿Se entiende? Sí. Bueno, muchas gracias por contestar. Ay, porque yo cuando apago la cámara siento que estoy hablando sola, pero es que yo sé que así funciona mejor. Bueno, vamos, ¿sí? Bueno, hola equipo, ahí las saludo y vamos a ir viendo. Ese es su avatar. Ese es mi avatar, ¿qué tal les parece? Está buenísimo. Igual está más delgado que yo, claramente. Pero bueno, permítanmelo por lo menos en el avatar. ¿Por qué enseñamos ciencias sociales en el nivel inicial? Esta pregunta, en realidad, deberían hacérsela todos los que se dedican o pretenden dedicarse a la educación del nivel inicial, ¿sí? Ahora, esta respuesta
tiene algo de teoría y también algo de mi mirada o de mi propuesta, ¿sí? Enseñamos ciencias sociales porque necesitamos incluir el espacio para la reflexión crítica desde temprana edad sobre las problemáticas sociales del contexto particular y general. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo no puedo pretender, como digo en la segunda respuesta, seguir manteniendo a los chicos, por así decirlo, si usted me permite la expresión, aislados, ¿no? En un espacio aséptico e idealizado, infantilizado, como si la realidad no atravesara la vida de los chicos. Lo cierto es que a nuestras escuelas, a las escuelas de ustedes, van a llegar chicos que conocen sobre la violencia de género, sobre la desocupación, sobre la pobreza, sobre la exclusión, sobre vivir en terrenos tomados, sobre vivir en familias multiparentales. O sea, la realidad atraviesa la vida de todas las personas. Y por más que los chicos sean chiquitos, no podemos pretender que no entienden o que no se dan cuenta de las cosas, como era la postura anterior. Entonces, ¿por qué enseñamos ciencias sociales? Porque desde el jardín pretendemos ya brindar espacios de reflexión, de creación crítica, no de creación crítica, de criticidad frente a la realidad en la que se vive. Ahora, obviamente que yo voy a tener que ir buscando recursos y estrategias para que eso sea plasmado en la realidad, porque no porque yo proclame o declare como propósito crear un espacio para el trabajo de reflexión crítica, ese espacio se va a crear automáticamente o mágicamente. Es un trabajo a conciencia que tienen que hacer los docentes y también es una decisión. ¿Por qué? Porque si yo tomo la decisión de que es necesario habilitar un espacio de criticidad dentro del jardín, yo tengo como docente que, ¿qué cosa? Tener la convicción de que los chicos pueden hacer eso. Por lo tanto, en esta materia, nosotros tenemos, perdón, me fui. En esta materia nosotros tenemos como lema y espíritu que siempre nos animamos a más y que no subestimamos a los niños. Ya hace un par de años, esto salió de las clases, de charlarlos con las chicas y con las compañeras, y es siempre animarnos a más quiere decir, bueno, esto es lo que se hace, esto es lo que está estandarizado, esto es lo que todo el mundo hace. Bueno, no, yo me propongo hacer otra cosa, yo me propongo trascender los formatos mecanizados o los formatos estereotipados y me animo a proponer una cosa diferente. Y de hecho, siempre pasa que cuando van a hacer la práctica, después vuelven y me dicen, bueno, profe, pero se sigue enseñando en forma tradicional, no se va más allá de las efemérides, no se va más allá del ponchito de Güemes. Bueno, y yo siempre les digo, busquen el espacio, anímense a más. Y segundo, no subestimar a los niños, no porque sean chiquititos y midan menos de 1 metro, no tienen capacidad de entender y comprender en la realidad en la que vivimos. Es más, creo que tienen más capacidad de comprender la realidad en la que vivimos que nosotros, porque no han perdido la capacidad de asombro. Nosotros en un punto estamos como ya anestesiados frente a algunas situaciones. Ellos no, se siguen asombrando y de hecho creo que de ellos tenemos que aprender de que ellos no se dan por vencidos y siguen pensando que el mundo puede cambiar. Y estamos ante generaciones tremendamente comprometidas con las cuestiones sociales, ambientales y demás. O sea que, imagínense que si un niño de 3 o 4 años desarrolla conciencia ecológica o inteligencia ecológica sin que nadie le enseñe, ¿cómo yo puedo pretender que no se enseñen estos contenidos de ciencias sociales en el jardín, ¿no? O en el nivel, en general. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Sí. Gracias. Igual a ustedes si quieren, anoten si quieren ideas para después charlarlo, ¿les parece? Sí. Bien. Bien, profe. Yo digo para hacer toda la exposición y después que hagamos el intercambio. Bueno, sigo. Ustedes por cada tanto abrancen el micrófono, si la escuchamos, profe, díganme, porque si no yo siento que estoy hablando como una loca. Bueno. Es necesario también pensar que esto que hoy proponemos y que hay mucha gente que lo hace y que cada vez se avanza más, no siempre fue así. ¿Por qué? Porque no siempre se consideró que los contenidos de ciencias sociales tenían que estar presentes en el jardín o en el nivel inicial. Desde una perspectiva tradicional o conservadora, se consideraba que las temáticas de ciencias sociales no eran tenidas en cuenta por considerar que los niños no entendían. Sin embargo, todo lo que pasa en el jardín tenía que ver con las ciencias sociales, ¿no? Porque ¿qué me enseñan? ¿Qué es lo primero que me enseñan en el jardín? Las normas sociales, la convivencia, el encuentro con el otro.
Entonces había una contradicción entre lo que se decía y lo que se hacía. Ahora, cuando yo digo perspectiva tradicional o conservadora, no quiere decir que esa perspectiva haya desaparecido. Vuelvo a repetir, yo dicto esta materia desde 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 5 años, ¿no es cierto? Bueno, en los 4 años anteriores vinieron las chicas después de hacer la práctica y me dijeron, profe, ¿se sigue enseñando con la perspectiva tradicional o conservadora? ¿Se entiende? Ahora, hay una perspectiva problematizadora que entiende que la realidad es un entramado complejo que puede ser analizado, enseñado y estudiado. Obviamente, adaptándose a las características cognitivas y a los procesos de aprendizaje de un niño de 4 o 5 años. Por eso, yo les había pedido en clases anteriores que ustedes revisen sus carpetas de sujeto del aprendizaje, porque yo tengo que poder mirar a partir de Piaget, de Ausubel, de Vygotsky, desde diferentes propuestas, cómo aprende el cerebro de ese niño de 4 o 5 años para poder llevarle propuestas que sean reales en esta perspectiva problematizadora. Entonces, la propuesta de la cátedra, más allá de aquel lema que nos rige o que nos marca el norte, que nos marca el camino, es habilitar el espacio para la reflexión, pensar en clave de género, esto es súper importante. Las ciencias sociales muchas veces se circunscriben a las cuestiones de efemérides. Las efemérides es cuando hago la clase alusiva. Entonces, el 17 de junio hago la clase de Güemes y pego el ponchito, el 20 de junio hago la clase de Belgrano y pego la banderita, y el 9 de julio hago la clase y pinto la casita de Tucumán. Bueno, en esa perspectiva, que es una perspectiva conservadora, además hay una perspectiva que anula o no reconoce la figura de las mujeres. Así que en esta cátedra vamos a proponer pensar en clave de género también en el nivel inicial. Darle voz a las mujeres, darle protagonismo a las mujeres y sobre todo acabar con los estereotipos que se reproducen dentro del jardín en prácticas ya estandarizadas como el sector de los juegos, qué tipo de juegos pueden hacer las niñas y qué tipo de juegos pueden hacer los niños, y ese tipo de cuestiones, ¿no? Respetar el principio de globalización e integración propio del nivel, me parece que ahí está la gran riqueza que tiene el nivel, que es el sentido globalizador, el sentido globalizante de la enseñanza, permitiendo esta interacción permanente entre todos los contenidos. También esta cátedra propone gamificar la enseñanza de las ciencias sociales. Acá me puse muy tecnológica y modernosa. ¿Qué significa gamificar? ¿Quién se abre el micrófono? ¿Están ahí o me abandonaron? Acá estamos, profe. No sé qué es gamificar. Chicos, están en la propuesta conservadora, entonces. Profe, haga manejo el teléfono. Chicas, gamificar viene de gamer, de juegos, o sea. Ay, chicas. Juego de roles. Creación de escenarios, todas esas cuestiones son ideales para las ciencias sociales. Les encantó la palabra gamificar. Me mató. Está buenísimo. Y después pensar cada propuesta que yo haga en el jardín, sea una unidad didáctica, sea un proyecto, sea una mini clase, lo que sea, siempre pensarla desde un sistema. ¿Qué quiere decir? Si yo pienso a cada propuesta de enseñanza, a cada propuesta que llevo al jardín, como un sistema de enseñanza y aprendizaje, estoy pensando en algo más que una clase, en algo más que la propuesta didáctica. Un sistema es como un relojito, chicos, chicas, que tiene un montón de piecitas. Y cada una de las piezas cumple una función. Es como las células. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban la célula en el colegio y teníamos que dibujarle todas las partecitas? Sí. Bueno, si una parte de la célula no funciona, ¿qué pasa con la célula? La célula se muere. Bueno, cualquier sistema de enseñanza y aprendizaje tenemos que pensarlo, cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje lo tenemos que pensar en forma sistémica, para que todo funcione como un engranaje, ¿no? Como un engranaje, como una mecanicidad que le dé orden y que le dé sentido a eso que estamos haciendo. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien. ¿Se comprende? Sí. ¿Entró alguien más, Mica? No, nadie más. Bueno, estate atenta, ¿no? Sí.
Bueno, acá un poquito tomé este cuadrito, obviamente no lo hice yo, ya están viendo que es una captura de uno de los libritos que van a leer ustedes. El enfoque tradicional es descriptivo, centrado en el objeto, objetivo. Hay categorías adultas, generaliza, enumera y simplifica. En cambio, en el criterio actual es explicativo, está centrado en el sujeto. De hecho, se habla mucho de tomar como centralidad lo que el niño necesita. Hay recortes adecuados al niño. El ambiente en sí mismo es una fuente de saberes. Explica, compara y relaciona. Y acá voy a poner un ejemplo. Un ejemplo bien tonto, pero para que ustedes lo entiendan. En una perspectiva tradicional, la maestra propone estudiar las profesiones y enseña profesiones estandarizadas. Entonces, enseña doctor, astronauta y gerente del banco. Y resulta que está en un contexto rural donde las profesiones que los chicos conocen de sus papás es de tambero, peón de campo y despachador de una, ¿cómo sería esto? De una forrajería, pónganse ustedes el caso. ¿Se entiende la diferencia? Yo, en el enfoque tradicional, estoy completamente descontextualizada, completamente desconociendo la realidad de los chicos. Bueno, sigamos. ¿Cuáles son las propuestas y formatos? Acá un poco yo tomo lo que dice una de las autoras que ustedes van a recibir, el material ya está digitalizado, se los voy a mandar ahora. El diseño didáctico, esto que yo les decía, diseñar sistémicamente una propuesta. Ahí entra Jime, profe, disculpe que le interrumpa. Sí, gracias, Mica. ¿Sí? Entonces, la idea es tomar un eje articulador, trabajar contenidos, crear una secuencia didáctica, ¿sí? Y fíjense que cuando creamos una secuencia didáctica planteamos un problema, buscamos información, la registramos, la organizamos. O sea, vuelvo a repetir, hay un proceso de construcción de la propuesta que es sistémico, que es ordenado, y que por lo tanto va a tener un resultado, ¿sí? Ay, esperen que se tildó esto. Acá. Hasta acá es la primera parte de la clase. ¿Cómo enseñamos ciencias sociales y cuáles son las problemáticas recurrentes que aparecen? Yo les puse ahí si había alguna pregunta, si hay una pregunta que es muy necesaria hacerla ahora, y si no la guardamos para después. ¿Sí? ¿Ustedes están tomando nota o haciendo observaciones en sus cuadernitos? Sí, profe. Sí, Bueno, la Jime Magno que recién entra, no la escuché todavía que me haya saludado. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Jime, ¿cómo estás? Igual quedó grabada en la primera parte que yo ya expliqué, así que después la ves, ¿sí? Ah, bueno. Igual después cuando yo termine Bueno, de profe, exponer, muchas gracias. vamos a hacer un intercambio con las chicas, así que ahí te vas a poder poner el pie. Ah, bueno, profe. Listo, bueno. ¿Hasta acá vamos bien? profe. Bueno, listo, avanzo un poquito más. La segunda parte de esta clase, que es lo que en general ustedes esperan de esta materia, que es la parte de educación consciente. Fíjense que yo ahí les puse un diagrama que tiene 3 partes, o si se quiere 3 aportes. Por un lado dice educación, no dice educación, porque siempre me olvido de la C. Dice educación emocional, por otra parte dice neuroeducación, y en el medio habla de educación consciente. Bueno, yo les voy a contar, como siempre, les cuento cómo aparece esta propuesta. Hace muchos años, Daniel Goleman, que es un psicólogo norteamericano, trae a la realidad del pensamiento, trae a la ciencia un concepto que revoluciona el mundo de la inteligencia y el mundo de la psicología, que es el concepto de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman nos va a decir que es mucho más importante la inteligencia o el coeficiente emocional que el coeficiente intelectual. Hasta ahí, lo que se medía, lo que se valoraba, lo que se registraba era el cociente intelectual. Ustedes habrán escuchado en algún momento tiene un CI o un cociente intelectual o un coeficiente intelectual de tanto. Entonces es muy bueno o es muy dotado o es menos dotado. Bueno, Daniel Goleman propone un concepto que es el concepto de inteligencia emocional, diciendo que es mucho más importante que el cociente intelectual. Por otro lado, en los últimos 20 años hay un gran desarrollo de las neurociencias, las ciencias que nos permiten conocer el órgano del aprendizaje,
que es el cerebro, y a partir de allí empiezan a aparecer propuestas de neuroeducación, ¿no? Y en el medio está la propuesta que yo traigo, que es la propuesta de educación consciente, que es una propuesta mucho más amplia que la de educación emocional y neuroeducación, porque lo que pretende y a lo que aspira es a mirar al aprendiz en una forma holística e integral, entendiendo que el aprendiz en cualquier nivel y de cualquier escuela y de cualquier carrera es un ser biopsíquico y espiritual, y que todos esos aspectos aparecen en sus procesos de aprendizaje, y que no solo el aprendiz es un ser integral, también lo es el docente. Entonces, por eso es la propuesta de educación consciente. Yo les cuento que en lo personal, esto es bien mío, este contenido no está en el plan de estudio. O sea, si ustedes leen el plan de estudio, no aparece en ninguna parte este contenido. Yo tuve la buena suerte, si se quiere, de estar en una institución que nunca me cuestionó lo que yo quería enseñar. Y yo decidí, desde el primer año que dicté Ciencias Sociales, que uno de los pilares iba a ser la educación. Yo empecé hablando de alfabetización emocional o educación emocional, y hoy hablo de educación consciente. Esa evolución en los conceptos es una evolución personal mía también, de investigación, de formación. Ustedes han sido testigos, muchas de ustedes, del cierre de mi formación el año pasado en Gestalt, cuando egresé de la diplomatura, y de hecho mi trabajo final de Gestalt tenía que ver con educación consciente. Entonces, esta es una propuesta personal, porque entiendo que la educación es una enorme posibilidad de transformar la vida de las personas. Por eso es que yo les digo siempre que la educación es una revolución de amor, que transforma la vida de las personas. Solo desde ese lugar podemos hablar de educación consciente, según lo entiendo yo. Obviamente que vamos a tomar los aportes de la educación emocional o de la inteligencia emocional y de la neuroeducación, porque nos dan un montón de elementos para pensar y para entender. Ahora, para empezar en esto, porque yo entiendo que a partir de acá se empiezan a movilizar un montón de cuestiones que tienen que ver con ustedes, hay una regla de oro, que es que el primer trabajo de un educador consciente es la autoobservación. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que como docente yo pueda mirarme y pueda investigarme y darme cuenta de cuáles son mis emociones, qué me moviliza, qué me motiva, qué me desmotiva, para poder ser un educador desde la conciencia. Porque si no, se convierte simplemente en una pantomima, o, si ustedes me permiten, casi en una publicidad o en una propaganda, porque está de moda, hacemos educación emocional. De hecho, y esto yo siempre lo cuento y ustedes lo saben porque lo repito hasta el hartazgo, hay mucha gente que en el instituto dice esas cosas que hace la María Laura, porque no entienden lo que hago. A mí ya no me importa que no entiendan lo que hago, pero sí, a mis alumnas, o sea, a ustedes, yo les voy a exigir que el trabajo sea desde la conciencia, primero mirándose ustedes. Por eso, ahora cuando ya pasemos al intercambio y demás, les voy a contar los textos que van a tener para leer y todo eso. Y acá les cierro con esta frase que sinceramente no sé de quién es, pero que a mí me encanta. No se puede acompañar a otro a donde yo misma no he sido capaz de ir. Yo no puedo hacer educación emocional si primeramente no me observo, si primeramente no registro mis necesidades, si primeramente no registro mis motivaciones, mis emociones, si no soy consciente en la integridad de mi ser de por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Si no, simplemente voy a estar haciendo educación emocional porque está de moda, entonces pongo en una parte de mi proyecto, trabajo con las emociones. Yo cuando veo eso, hay que trabajar las emociones, ya está, listo. Esta persona no está trabajando desde la conciencia, está trabajando porque está de moda. No es eso lo que yo quiero en mi cátedra. En mi cátedra quiero que ustedes puedan abrirse un espacio para mirarse, para autoobservarse. Y una vez que ustedes sean cada vez más conscientes de sus emociones, de sus necesidades y de sus motivaciones, puedan empezar a planificar en clave de educación consciente. Bueno, ahora sí, dejo de compartir pantalla, me abro la cámara. Bueno,
Yo sé que fui rápido, pero yo necesitaba hacer como el planteo general para poder después avanzar, porque son contenidos que han ido apareciendo implícitamente en tareas anteriores y que ahora quería ordenarlos, ¿verdad? Ustedes ya habían estado haciendo este trabajo tan interesante de poder revisar qué aporte nos traía la didáctica del nivel inicial, qué aporte nos traía el sujeto del aprendizaje, ¿verdad? La didáctica general, los formatos de planificación y demás. Entonces yo ahora lo que necesitaba era encauzarla a las ciencias sociales. Y también invitarla ya a conocer esta propuesta, que es uno de los ejes más particulares y más, creo yo, esperado de las ciencias sociales, que es la educación emocional, o como les digo, como me gusta a mí, la educación consciente. ¿Por qué digo esperado? Porque en líneas generales ustedes se van enterando qué hacen las chicas de tercero, entonces ya empiezan a pispear qué están haciendo en tercero, y cuando llegan a tercero están esperando que suceda esto, ¿verdad? Bueno, obviamente que en este año estamos ante una realidad diferente, pero vamos a intentar sacarle el jugo igualmente, ¿sí? Hasta acá, lo que yo quería presentarles y exponerles. Entonces, yo les cedo la palabra a ustedes y conocedora de su proceso de reflexión y de su atención, les pido que hagan las preguntas, los comentarios o las sugerencias que crean necesarias para poder avanzar. Y después sí yo voy a explicar cómo vamos a trabajar en lo que viene. La que necesite, abre el micrófono. Yo voy a cerrar el micrófono para no interrumpir. La que necesite, abre el micrófono y opina, pregunta, sugiere, critica. ¿Estamos? Libremente. En la medida de lo posible que sea para hoy, ¿no? Ay, no puedo activar este audio. Ay, Vanessa, ¿qué estás No haciendo lo con voy ese a celular? revolear. Podrida me tiene, podre. Profe, no, me quedé pensando en esto del enfoque, desde la perspectiva tradicional y conservadora. El año pasado fuimos a hacer observaciones, no sé a las chicas qué le habrá pasado, pero ya al toque me acordé las prácticas. Y llegué en el tiempo, en la semana llegamos del 25 de mayo, y la seño hizo pintar el cabildo, pero entonces como que yo me quedo pensando, o sea, cómo trabajarlo, o sea, tengo que ser súper creativa, porque eso lo hacía yo, creo que cuando yo iba a mi jardín, acabo de cumplir 24 años, ya estoy. Estás bien conservada, Vane. Gracias, profe. Y era lo que yo hacía, o sea, lo siguen haciendo. Totalmente. Bueno, por eso se acuerdan, volvamos sobre este lema, ¿no? Animarnos, buscar, habilitar los espacios. ¿Sí? Totalmente que sí, en general está muy estandarizado este tipo de prácticas, Vane, totalmente. Y ya no sería trabajar las efemérides, entonces, ¿cómo lo trabajaría? Vos podés trabajar la efeméride, pero de una manera consciente. Entonces, por ejemplo, en vez de hacer el cabildo, hacer la propuesta, por ejemplo, desde los grupos sociales. Entonces, ¿qué significa adaptado para un niño de 5 años, qué significa revolución, qué significa, quiénes son los revolucionarios, quiénes más pueden ser revolucionarios? ¿Solo los que aparecen en los libros son revolucionarios o los que no aparecen? El anónimo, lo que se llama el sujeto colectivo, que es el pueblo que se llama. El pueblo. ¿Sí? Esos conceptos, si yo los adapto y los trabajo primero yo, porque el asunto es que yo los pueda internalizar primero, yo se los puedo llevar al chico de jardín. Si el chico está viendo que en el barrio hay una patota en la plaza, unos piqueteros en el otro lado, y el papá viene cansado porque le bajó el sueldo, entonces no puede decir, ay, no, el chico no va a comprender. Hola. Si el chico está viviendo la realidad. Por eso acuérdense, no subestimo la inteligencia de los chicos, ni la capacidad de mirada crítica de los chicos. Bien.
Ahora, es un desafío porque ustedes van a ir a hacer la práctica y se van a encontrar con lo otro. ¿Seguro? Entonces, Profe, sí, Fer. me pasó ahora en este contexto que estamos viviendo, porque yo con niños que estaban muy atrasados con las tareas, que les mandan las señas y todo, que el momento de ponerle a realizar las tareas le mandaban el mensaje y decían, no importa las fechas patrias, que realicen lo otro. Por ejemplo, en primero, que era que tienen que aprender a leer, a sumar y a restar, y como que se dejen al lado San Martín, 25 de mayo, el Día de la Bandera, enfóquense en eso. Bien. Entonces, las madres, Eso es un vicio que incluso pasa cuando no es el contexto de pandemia, Fer. Es decir, la escuela privilegia determinados contenidos que considera que son esenciales. Leer y escribir, cálculo. Entonces, si yo, porque a este año porque hubo pandemia, y cuando no hay pandemia porque hay paro, y cuando no hay paro porque llueve, cuando no llueve porque caen rayos. Si yo perdí, entre comillas, clases, voy a sacrificar los contenidos de sociales. Perdón, voy a sacrificar los contenidos de, los contenidos de artística. Si aún así me sigue faltando tiempo, voy a sacrificar los contenidos de sociales. Si aún así me sigue faltando tiempo, voy a sacrificar los contenidos de naturales. Entendiendo que solo es importante y hay que privilegiar los contenidos, estos como básicos, de la lectoescritura y el cálculo. Ahora, Fer, esto que a vos te pasó como asistente escolar en la pandemia es una práctica recurrente en las clases presenciales sin que haya pandemia. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner así en ejemplos bien extremos. Decirle al profe de educación física, hoy no lo vas a llevar a los chicos al patio de hacer educación física porque estoy atrasada con las fracciones. Mañana decirle a la profe de música que hoy los chicos no van a ir al salón de música a tocar el piano porque estoy atrasada con las vocales, porque estoy haciendo burradas. Entonces, privilegiar la lectoescritura y el cálculo por encima de otras prácticas cognitivas y de otros saberes que son tan importantes. Porque de hecho, acá en este grupo, ustedes han investigado muy bien las 7 inteligencias. Entonces, no es solo lo lingüístico y lo ¿cómo se llama esto? Lo lingüístico y la inteligencia matemática. Tenemos 7 y algunos ya hablan hasta de 11 inteligencias. Si yo privilegio solamente el cálculo y la lectoescritura, ¿qué está pasando con el resto de las inteligencias? Entonces, ¿qué tan consciente puede ser la educación? ¿Se entiende cuando yo digo educación consciente? Sí, profe. Obviamente que es un concepto en construcción, educación consciente, chicas. ¿Sí? Es un concepto en construcción y también es un concepto que, vuelvo y repito, yo le he dado un tono, yo le he dado un lineamiento y es una propuesta personal. ¿Hay mucha gente haciendo educación consciente? Afortunadamente sí. Ahora, en la forma en que yo se las traigo y en la forma en que nosotros lo trabajamos, es una propuesta desde mí. ¿Y cuál es la invitación? A que ustedes empiecen a registrar cómo ustedes, a partir de un proceso de autoobservación, de reflexión, de poder mirar sus formas de hacer las cosas, puedan generar también prácticas de educación consciente. ¿Se entiende? Bien. ¿Quién más se quiere abrir el micrófono para compartir? Hay algo que esté bien o que esté mal, chicas, porque yo recién les estoy presentando el tema, entonces yo no las estoy evaluando, estamos revisando entre todas los que yo propuse y lo que ustedes me pueden compartir como inquietud, como crítica, como sugerencia, ¿verdad? No hay algo que vaya a estar bien o que vaya a estar mal. Profe, ¿a mí se me escucha? Sí, Paulita, perfectamente. ¿Cómo va, profe? A mí me quedó sonando sobre las propuestas y las claves de género, que usted mencionaba sobre alzar la voz la mujer, eso. Exacto. Mira, yo le voy a dar así como tips bien fáciles. Desde no permitir que se repitan estereotipos que siguen existiendo lamentablemente. Estos juguetes son para las nenas y estos juguetes son para los varones. O expresiones tales como, ay, Fernanda, te andás correteando con los muchachos y las nenas no corretean.
¿Se entiende, Pauli? No es que yo tengo que llevar una bandera de militancia feminista a la escuela. Yo tengo que, desde pequeños cambios, ir promoviendo la caída de los estereotipos, de las prácticas estereotipadas. ¿Sí? Porque, a ver, por decir una cosa, una nena que quiere jugar con los camiones y los elementos de construcción, todavía hay maestras y papás que sugieren que no juegue con eso y que vaya a jugar con, no sé, con la cocinita. Y si hay un niño que quiere jugar a la cocinita, viceversa. Parece una cosa como, ay, no, pero eso es de la prehistoria. Sigue pasando, chicas. Las propagandas de los juguetes, que siempre analizamos las propagandas, siguen marcando estereotipos. ¿Se entiende por dónde va, Pauli? Sí, profe, y eso hay que tratar de cambiarlo, sacar ese estereotipo. Por eso, ¿cómo se hace esto que yo les decía recién? Con pequeñas incursiones. Ustedes piensen que el jardín está cerrado herméticamente, y ustedes van a tener que buscar un agujerito como si fueran una ardillita, un ratoncito para meterse, para poder hacer esto. Entonces es como estar atento a las oportunidades, a las posibilidades. Ahora, para eso, perdón, Vane, ya termino. Para eso, por eso es que yo digo, la primera clave está en mirar qué estereotipos repito yo. Si yo se me escapa la tortuga y le digo a mi hija que tiene 5 años, no estés jugando con los camiones de tu hermano, eso no hacen las nenas, sentate como una señorita, y lo digo en automático, no va a ser extraño que después lo repita en el jardín. A mi hija, a mi sobrina, a mi vecina. ¿Se entiende ahora, Pauli? Sí, profe. Bien. Vane, ¿qué querías decir? Perdón que te interrumpí. No, digo que me quedé, Gracias, Paulita. me quedé pensando también en lo que dijo Pau, porque bien. O sea, sí, si tengo que decir la frase, es como nadar contra la corriente, creo, ¿no? Hoy en día. Pero no imposible. Lo podemos hacer, Exacto. pero creo que va a ser un trabajito de hormiga. Bien, perfecto. Ir planteando espacios, posibilidades. Más con esto de, por ejemplo, ve esto de cambiar la forma de cómo trabajar la historia, por ejemplo, de nosotros, es complicado. Yo el otro día, bueno, antes de ayer hablábamos, acá en casa discutíamos con mi marido, con mi suegra, el tema ahora del 12 de octubre. Y de cambiar esa mirada que en realidad todo el mundo, o sea, no sé, la tiene generalizada. Sí. Bueno, y yo discutía con mi suegra porque estaba indignada porque ella me dice, no, a mí me enseñó que el día de la raza, que el día del descubrimiento de América y el día de la raza, y me hervía, ¿no? Bueno, es ir generando los espacios. Cuando yo, a ver, Vane, cuando a mí me hierve la sangre, es cuando yo estoy siendo consciente de que eso ya puede ser modificado y que yo tengo herramientas para proponer la modificación. Y con esto yo no le estoy pidiendo ni que se ganen enemigos, ni que pierdan la práctica, ni que desaprueben. Es ser consciente e inteligente de cómo puedo ir mechando, cómo puedo ir metiéndome por los rinconcitos con esto. ¿Cómo, Fer? Perdón. Y dándole la vuelta a todo. Exactamente. Y yo les voy a decir una cosa. Las chicas hacen ciencias sociales y en ciencias sociales son súper críticas y piensan que lo que aprendimos en primero, lo que aprendimos en segundo, y revisan y critican, y llegan a hacer la práctica de cuarto, y vuelven a los modelos estandarizados. Y yo les decía una vez a las chicas hace 2 años atrás, yo no me enojo con las chicas cuando vuelven a caer en los modelos estandarizados o estereotipados. ¿Por qué? Porque hay un contexto que las presiona y hay una historia. Ustedes tuvieron 1 año ciencias sociales conmigo y 2 años historia, 3. Pero antes tienen 15 años de formación en primaria y secundaria donde escucharon hablar de otra cosa y de otra manera y están en un contexto que sigue hablando de otra manera. Entonces yo no puedo pretender que ustedes de un día para el otro cambien. Sí las invito a ser conscientes de los procesos. Por eso es que vuelvo sobre esta idea. Y ahí combino las dos cosas. Transformar las ciencias sociales desde la conciencia, desde la autoobservación. Donde yo reproduzco micromachismos, por ejemplo. Yo tengo 3 hijos y cuando terminamos de comer, le digo a la nena que levante la mesa y los varones se vuelven a jugar a la Play. Y eso se repite y nadie dice nada.
Muchos de los creadores de los grandes machistas que conocemos son las propias mamás. Ahora, si yo puedo revisarme conscientemente, por eso es que yo puse los dos temas en la misma clase hoy día. Educación consciente es también mirarme cómo hago lo que hago y desde dónde lo hago. Hay una reflexión, ¿se acuerdan la escalera de la metacognición? ¿Cómo lo aprendí? ¿Qué me resultó difícil? ¿Qué me resultó fácil? ¿Para qué me sirvió? Si yo hago el ejercicio de cada vez que aprenda algo nuevo en el profesorado, aplicar la escalera de la metacognición, empiezo a darme cuenta que mis procesos son mucho más que repetir una lección o un parcial o lo que fuere. ¿Se acuerdan que yo les dije, la escalera de la metacognición tiene que estar en el celu, siempre a mano, que a veces, no sé si hay alguien acá que rindió en febrero y ¿tenés la escalera de la metacognición? Sí, sacaron el celular y la tenían para que trabajemos en un examen final, ¿no? Tiene que ser una herramienta la metacognición, chicas. Necesitamos reflexionar sobre cómo aprendemos. Solo así llegamos a la educación consciente y solo así vamos a empezar a hacer cambios y transformaciones. Y es gota a gota. ¿Se acuerdan que la revolución de amor es 1 a 1? No es la revolución grande de la guerra que llevo adelante. La revolución de amor, como yo siempre les digo que la educación es una enorme revolución de amor, es 1 a 1, es de a poco. Es entendiendo que lo que hace cada una de ustedes, desde mirarse, desde darse cuenta cómo pensaba en primer año y cómo piensa en tercer año, ahí comienza la transformación. Yo no puedo, porque si no caemos en la variable, bueno, hay que esperar que el ministerio cambie el plan de estudio. Hay que esperar que venga la nueva ley. Hay que esperar que nos dé la computadora. Hay que esperar que nos manden el manual cambiado. No, es 1 a 1 desde la tarea de cada una de ustedes. Por eso es compromiso, por eso es presencia y responsabilidad. ¿Se acuerdan que les enseñé eso? Presencia, estoy presente en lo que hago, desde la conciencia y la responsabilidad. Esas son las claves para entender la educación consciente. Ahora, esto yo lo tengo que aplicar en la clase de ciencias sociales y, ojo, en la clase de naturales, en la clase de matemática, en la clase no sé, de alfabetización, no sé, de lo que sea. Porque si no, se convierte como en un como si. Ah, a la Connie le gusta esa educación consciente, nos hagamos las elevadas en la hora de la Connie, ¿no? Y después vuelven a una actitud. No me sirve ni a mí ni a ustedes. Yo fracaso como docente y ustedes fracasan como aprendices. Esto es una actitud frente a la vida. Lo que pasa en ciencias sociales a partir de ahora tiene que ver con transformar sus formas de mirar la vida. Entonces, si yo transformo mi forma de mirar la vida, voy a transformar mi forma de ver mi aprendizaje, mi forma de prepararme como docente. ¿Se entiende? Sí. Graciela, vos que hasta tenés menos experiencia de estar en clases conmigo, me refiero a vos en particular porque todo el resto ya me conoce un montón y ha estado en muchas clases conmigo. ¿Vas siguiendo lo que estoy proponiendo? Sí, profe, sí la voy siguiendo. Ay, buenísimo. Yo te pregunto porque todas las otras chicas ya han cursado conmigo. Yo creo que vos cursaste muy poquito alguna vez, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿estás entendiendo cuál es el planteo? Sí, profe. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿quién más quiere preguntar? La Mica, que ella se convirtió en la jefa de la clase, entonces ella no pregunta. Está divina ahí, relajada. Mica, ¿cómo vas vos? ¿Estás muteada? Ahora sí. Ahí está. A mí me quedó la agenda así como regla de oro, lo que compartió usted en PowerPoint, que dice que el primer trabajo de un educador consciente es la autoobservación. Eso exacto. Me quedó sonando. Esa es, de verdad es regla de oro, chicas. De verdad es regla de oro. Si no, vuelvo a repetir, es un como si. Hagamos para que la Coli se quede contenta. ¿Sí? Es verdad que es regla de oro. ¿Sí? Bien. Joana. ¿Quieres seguir, profe? Sí, A mí me quedó un poquito de comedia cuando usted puso una imagen de lo que eran las propuestas y los formatos. Más o menos, no entendí bien a qué hacía referencia. Propuestas y formato es cómo hago para formalizar la enseñanza de las ciencias sociales. Unidades didácticas, bien. Proyectos, microclases, ¿sí?
Por supuesto, ustedes van a tener el material para ampliarlo con los textos que yo sugiero, que ya enseguida ahora les cuento cómo les va a llegar el material digitalizado. Bien, profe. Bien. Jimé, vos que entraste un poquito más tarde. No, sí, ya más o menos con los que preguntaron mis compañeras ya me iba guiando, profe. Bien, perfecto. ¿Quién más falta? Vicky. Sí, profe. ¿Cómo Sí, le está? Ahí entendí. está, Vicky. Sí, le entendí. Me quedó claro, digamos, todo lo que con respecto a los temas. Y sí, por ahí la manera de pensar, ¿no? De cómo nos enseñaron y cómo poder uno cambiar eso, ¿no? De a poco. Bien. Bueno, Rocío, faltás vos. Profe, la voy siguiendo perfectamente. Me acuerdo algo de lo poco que cursé el año pasado, así que, como usted dice, nos animamos a todos y estoy dispuesta a seguir, Bien. aunque sea en la virtualidad, cursando la materia. Exacto. Bueno, chicas, este era el planteo básico que yo traía para hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que van a recibir en un momentito? La clase, acuérdense que la clase está grabando, después se procesa y demora unos momentitos hasta que yo la subo. O sea que la clase la van a poder ver recién, pónganse ustedes mañana capaz. Todo va a depender cómo se vaya procesando. Pero ¿qué es lo que ustedes van a recibir ahora? Van a recibir, que yo el otro día les mandé un documento que decía por qué trabajamos con documentos orientadores para que aclarar, ¿no?, la práctica de los documentos. Van a recibir un documento donde van a estar indicadas las próximas lecturas. Ustedes van a recibir el acceso a una carpeta de Google Drive que tiene los textos de didáctica de las ciencias sociales y textos que ya nos empiezan a acercar a esto de la educación consciente. Hay 4 libros. Como obligación académica, ustedes tienen que empezar a leer y hacer 2 cosas. Empezar a fichar. Fichar no quiere decir hacer un resumen, es crear una ficha que a mí me sea funcional, que puede ser con imágenes, que pueden ser mapas mentales, que pueden ser mapas de ideas y demás. Y subir el fichaje de por lo menos un libro al Classroom. Y también al Classroom subir una propuesta didáctica tomando un contenido de ciencias sociales o de ambiente y sociedad, del diseño curricular, pero siempre con la perspectiva globalizadora. O sea que no planifico solo sociales, sino miro cómo está relacionado con las otras áreas de aprendizaje o conocimiento. Ustedes saben que los trabajos en Classroom no tienen fecha de vencimiento. Igual no se dejen estar y decir, lo presento al 30 de noviembre, porque después se van a tener que poner a hacer todo junto. Así que vayan haciéndolos de a poco. Si ustedes, por ejemplo, deciden hacer la propuesta de clase o la propuesta de enseñanza-aprendizaje de a 2, lo pueden hacer, pero cada una sube una copia. ¿Para qué? Para que a mí me quede registro que está presentado por cada una. ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, con respecto al material, ustedes van a encontrar 3 libros de didácticas de las ciencias sociales que a mi gusto son de lo mejorcito que he leído, me encantan, y van a encontrar 4 textos que están para la segunda parte de la clase. No digo que estos 4 textos ustedes los tienen que leer hasta fin de año, los van a tener que leer cuando preparen el final. Ahora, para ahora van a tener que leer uno completo y ficharlo para subir al Classroom. Ahora, yo estoy segura, la elección de cuál van a leer es libre. Es libre. Préstenle mucha atención a la experiencia de leer el libro. En líneas generales, ha pasado los años anteriores, que yo los repartía al azar y le llegaba a la persona que necesitaba leer ese libro. De verdad. Así que presten mucha atención a eso. Cuando elijan, ustedes van a hacer una elección por cantidad de páginas, por nombre, por dibujito, porque les parece más amoroso, no sé. Bueno, yo les garantizo que va a ser el libro que necesitan en este momento de su life. Le meto una palabra en inglés. Valórenme. Le metí una palabra en inglés. Lo de gamificar todo. Va a ser ebook. Va a ser el libro que necesitan en este momento de su vida.
sí pueden, yo no exijo, yo sugiero, sí puede el que elijan fichar y que es el que van a leer con más atención ahora, lo imprimen para que puedan marcarlo, anotar, pegarle calcamonías y todas esas cosas que siempre les sugiero que hagan. Si pueden. Si ustedes me dicen, profe, no, estamos en economía de guerra y no puedo hacer imprimir, leen del celular. ¿Sí? Ese material que está en una carpeta de Google Drive, ustedes lo guardan en su Drive, chicas. Todas las que estamos acá y tenemos un celular, tenemos una carpeta de Drive en el celular, que es gratuita. Porque después vienen, profe, cambié el celular y perdió los libros que nos han mandado. Nadie puede perder los libros que les mandé porque ustedes tienen que guardarlos en la nube. Si ustedes pierden el celular, se compran uno nuevo y vuelven a iniciar su cuenta con el correo electrónico que usaban en el celular anterior. ¿Sí o no? Así es. Así es. Entonces ahí está guardado el material. No hay excusa. No hay excusas, muchachas. Pero lo tengo que subir a la nube primero, ¿que no? A tu Drive, exactamente. Yo te comparto la carpeta, vos la abrís, guardar en mi nube. Y ya es tuyo. Bien. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos. Bueno. Chicas, hasta acá Profe. era Sí. Espere que me quedé. Me dijo usted 3 libros de didáctica y después otros 4 libros. Para la segunda parte. Así dijo, ¿no? Exactamente. Ah, pero ahora, para el fichaje, ¿cuál tiene que ser? ¿Usted no va a decir? Ustedes van a elegir libremente. De los 4, nosotros elegimos. Bien. los libros se llaman, escuchen, uno se llama Ágilmente, el otro se llama En Cambio, el otro se llama Inteligencia Emocional y el otro se llama Usar el Cerebro. Ustedes, por nombre, por cantidad de páginas, por dibujito, van a elegir uno para fichar. Y yo les garantizo que es el libro que necesitan en este momento de su life. Para la otra parte, que es lo que es en sí la didáctica de las ciencias sociales, la tarea es armar una mini planificación. Digo mini porque no tiene que ser extensísima ni de un montón de clases, sino ahí como para ver si ustedes están haciendo esta mirada que yo les propongo. Claro, que la planificación no incluya la escarapela con pelotita de papel crepé porque las ha hecho de acá hasta el 2045. Pintar el cabildo. Claro, pintar el cabildo con acuarelas amarillas, claro. Muero muerta. Voy muerta. Hacer el ponchito de Güeme y ponerle el rostrito de Güeme ahí en el... No, en serio. Me muero muerta. Bueno, ¿está claro, chicas? Sí. Bueno. Clarito como agua. Gracias. Espera. Pero, y también dijo que el trabajo de la propuesta tiene que ser globalizadora. ¿Con cuánta...? Con la que vos consideres que son las adecuadas contenido? de acuerdo al contenido que vos seleccionaste del diseño. Ah, bien. Porque yo te voy a decir, trabaja en sociales y matemáticas y vos elegís un contenido que nada que ver, yo te estoy coartando. No. ¿Sí? Bien. Tarea extra. En el grupo ahora entran y van comentando las que se animan con audio y las que se animan escribiendo, qué trabajamos en la clase, más allá de que la clase va a estar grabada, para que las compañeras que no pudieron estar tengan ya info fresquita de qué es lo que estuvimos haciendo. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bien. Perfecto. Bueno, ¿algo más? ¿Cuándo nos volvemos a ver? Entonces, A ver, acá creo que tengo. ¿El 16? Creo que sí, chicas. Para el 16, por lo menos uno de los textos tiene que estar leído, ¿no es cierto? Sí, eso le iba a preguntar, profe. Uno de los textos tiene que estar leído, exactamente. Libro. Los 4 tiene que estar leído uno. Lo de la parte de didáctica en sí, de didáctica de ciencias sociales, van armando su propuesta y la van subiendo al Classroom. ¿La pueden armar de a 2? Sí, por supuesto. Bueno, eso es todo, chicas. En un ratito les mando info. Ustedes, tarea ahora, ya, se desconectan y van comentando en el grupo lo que estuvimos trabajando. Bueno, profe. Bueno, profe. Bye, bye. Nos Hasta vemos. luego. Chao. Hasta luego, profe. Adiós, adiós.
Chao, Ferchu. Chao, Vane. Besos a todas.